iniciamos el primer día de nuestro viaje por Guatemala. Este viaje lo hicimos en noviembre de 2025. Estamos saliendo de Mérida aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Nuestra idea es llegar hoy hasta Mamantel para descansar ahí y al día siguiente vamos a continuar el recorrido hacia el interior de Guatemala. Vamos a quedar en Mamantel precisamente porque queremos aprovechar el día después del trabajo para que al día siguiente podamos hacer todo lo que necesitamos hacer. Vamos a cruzar la frontera por el Ceibo y vamos a llegar hasta Tikal. En Tikal vamos a regresar a dormir a la Isla de Flores. Super pérdida Mamantel. Un breve resumen de la ruta de hoy. Salimos desde Mérida a las 4 de la tarde del día de ayer y nos dirigimos hacia Mamantel. En Mamantel descansamos y estamos saliendo temprano, aproximadamente a las 5 de la mañana, para tener tiempo y llegar justamente a la hora de la apertura de la frontera del Ceibo. Después de eso vamos a hacer los trámites aduanales y nos vamos a ir directo hacia Tikal. La marcha ahí está. Loco. La razón por la que elegimos entrar por el Ceibo y no entrar por Belice es porque si entras por Belice tienes que pasar 2 aduanas y cada uno de esos trámites puede durar hasta 2 horas. Y además en Belice no permiten la entrada de drones, entonces hay que tomar eso en cuenta si vas a viajar con un dron. De esta forma tenemos un poco más de tiempo para conocer Guatemala y como primera parada en este viaje queríamos conocer Tikal, razón por la cual tenemos el tiempo bastante medido, pero queremos tener aunque sea 2 horas en Tikal para conocer la ruta. Tenosique. Haremos a Tenosique. Estamos a 1 hora de la frontera. Aquí les dejo una lista de los requisitos para poder ingresar a Guatemala. Obviamente pasaporte vigente, un documento que acredite la propiedad de la moto. Necesitas una licencia vigente y necesitas también pagar un permiso temporal del ingreso de la moto, que son 160 quetzales. Una fumigación que simplemente no la hacen, pero aún así te la cobran. El documento de propiedad de la moto puede ser simplemente la tarjeta de circulación. Los trámites para la salida de México y la entrada de Guatemala son bastante sencillos. Lo primero que tienen que hacer es pasar a la aduana de México y ahí les van a sellar su pasaporte de salida. Una vez que tengan el sello pueden pasar a la aduana de Guatemala y en Guatemala les van a cobrar la fumigación, después van a pasar a la oficina de migración y ahí los agentes van a iniciar los trámites. En este punto las cosas se vuelven un poquito tardadas porque la verdad es que los agentes se toman bastante tiempo para hacer el trámite. No creo que se demore tanto en realidad, pero parece que ellos lo hacen de esa forma. Ahí mismo hay una persona que les facilita los trámites, más bien los pagos y les facilita las copias y las impresiones. ¿Por qué es importante que le paguen a esta persona? Porque cuando están en ese punto no tienen señal. La señal que puedes tener pues es si tienes un chip de Guatemala y en ese punto pues nosotros no lo tenemos.
Lo que hicimos fue pasar a una tienda que está en la frontera y como recomendación ahí mismo pueden comprar su chip y pueden también cambiar dólares. Les recomiendo llevar dólares americanos porque el tipo de cambio con el peso mexicano es bastante malo. En cambio, con el dólar estadounidense es bastante bueno. No recomiendo cambiar el dinero con los cambistas que están ahí porque ellos te ofrecen mucho menos valor de lo que cuesta el dólar. Una vez hecho todos los trámites, continuamos nuestro recorrido por aproximadamente 4 horas. Hicimos un poquito más por algunas paradas que hicimos porque la verdad es que ya estábamos muy cansados. Pero pues íbamos bien para la hora en la que queríamos llegar a Tikal. Welcome to Tikal, Guatemala. Hola. ¿A visitar a Tikal? Sí. Que presentar su pasaporte. Ok. Ajá. Sí. Entonces les cobran 150 por boleto de la entrada. Ok. Lo único que el boleto se les vence a las 5:30 de la tarde. Por fin compramos nuestro boleto para poder pasar a las ruinas y aquí te miden la velocidad, entonces es recomendable no exceder el límite de velocidad. Nosotros lo excedimos porque la verdad teníamos poco tiempo y probablemente por la hora a la que era la persona que nos recibió el ticket en la entrada nos dio chance de pasar. Tikal es una de las ciudades más poderosas de toda la civilización maya. Estuvo habitada desde el siglo VI a.C. hasta el siglo X después de Cristo. Así que cuando llegaron los españoles ya no seguía viva como gran ciudad. En su historia quedaron registrados 33 gobernantes que reinaron sobre un territorio enorme del mundo maya y convirtieron a Tikal en una potencia política, militar y ceremonial. Aquí frente al Templo 1 y 2 se entiende perfectamente su poder. El Templo 1 o el Templo del Gran Jaguar mide unos 45 metros de altura y el Templo 2 alcanza unos 42. Pero Tikal no fue importante solo por sus pirámides, también estuvo conectada con otras grandes culturas de Mesoamérica. La influencia de Teotihuacán en el centro de México llegó hasta aquí, algo que hoy sabemos gracias a la arqueología y por descubrimientos recientes dentro del propio sitio. Tikal también protagonizó una de las guerras más grandes del mundo maya. Su gran rival fue Calakmul. Primero sufrió una derrota decisiva en el 562 y más de un siglo después logró recuperarse y derrotarla en el 695, cambiando otra vez el equilibrio de poder en la región. Además, nuevos estudios con LIDAR mostraron que Tikal era mucho más grande de lo que se pensaba, con murallas y defensa alrededor de toda la ciudad. Y para cerrar está el Templo 4, el más alto de Tikal, con unos 65 metros de altura. Desde ahí no se ve solamente la selva, se entiende la gran escala real de la ciudad antigua. Y lo más importante es que Tikal todavía sigue revelando secretos. En 2025 se anunció el hallazgo de un altar estilo Teotihuacán, una prueba clarísima de que esta ciudad no estaba aislada, sino conectada con otras grandes potencias. Pudimos recorrer gran parte de las pirámides que hay en Tikal y como se nos estaba acabando el tiempo, pues tuvimos que regresar. Por lo menos conocimos lo más importante de este lugar. Caminamos un rato por la selva, nos perdimos, pero al final encontramos el camino para poder llegar hasta la entrada. Estaba a punto de caer la noche, por lo que decidimos regresar rápidamente hasta la Isla de Flores. Ahí nos está esperando nuestro anfitrión y nos vamos a hospedar justamente en la orilla del lago. Ahí nos vamos a ver con Lorena y con Johnny, que son los dos compañeros que nos iban a acompañar desde el inicio en este viaje, pero tuvieron algunos contratiempos en Mérida y no pudieron unirse desde el inicio de la rodada. Vamos a llegar, vamos a cenar, tomar unas cervezas y descansar porque el día siguiente será un largo día de rodada.